La hacienda El Paraíso era todo menos un paraíso. Bajo el sol abrasador del norte de México, el polvo se levantaba con cada paso de los caballos y el silbido del viento se mezclaba con los gritos de los capataces. Era tierra de hombres duros, de trabajo sin descanso, de reglas claras y corazones endurecidos por el tiempo y la pérdida. Allí trabajaba Tomás, un vaquero de pocas palabras, mirada firme y pasado misterioso. Nadie sabía mucho de él, solo que había llegado años atrás con una herida en el alma y una cicatriz en la mejilla. Desde entonces, se convirtió en el más respetado del rancho. Fuerte, reservado, y completamente indiferente a todo lo que no fuera su trabajo. Pero la rutina de Tomás estaba a punto de cambiar. Porque ese verano regresaba a la hacienda Valeria, la hija del patrón. Una joven que había crecido entre lujos, internados caros y caprichos cumplidos. Nadie en el rancho la tomaba en serio. Para ellos, era solo una niña rica, insoportable y malcriada. Y Tomás no era la excepción. El primer encuentro entre ellos fue como un incendio en seco, rápido, inesperado y lleno de chispas. Valeria criticó su forma de hablar. Tomás le respondió con ironía. Ella lo llamó grosero. Él la llamó mimada. ¿Fue odio a primera vista, o eso pensaron? Lo que ninguno de los dos sabía era que debajo de cada discusión había algo más latiendo. Una tensión silenciosa, una curiosidad que crecía con cada cruce de miradas, con cada palabra lanzada como un dardo. Y en una tierra donde todo parecía seco, algo empezaba a germinar. Esta es la historia de un hombre que no creía en el amor y de una mujer que nunca había amado de verdad. De dos almas opuestas que, sin buscarlo, se encontraron en medio del polvo, del orgullo y del destino. Una historia de fuego, de lágrimas, de besos robados y promesas rotas. Pero también de redención, de valentía, y de ese tipo de amor que te arranca de raíz para enseñarte a florecer otra vez. Porque a veces, los corazones más duros solo necesitan el roce de la persona equivocada para empezar a latir de verdad. El sol estaba alto en el cielo cuando el camión negro llegó a la entrada de la hacienda. De él bajó Valeria, con lentes de sol grandes y una fragancia cara que parecía cubrir todo el aire. La joven, vestida con botas de diseño y una chaqueta blanca impecable, atrajo las miradas de todos los peones, que no podían evitar observarla entre la curiosidad y el desprecio. Tomás, el vaquero de la hacienda, observó desde el corral sin mover un músculo. Sus manos se movían con destreza mientras trataba con los caballos, pero sus ojos no se apartaron de ella. En su mente, la joven era solo una niña rica, ajena a todo lo que no fuera lujos y comodidades. Su mundo era distinto al suyo, y no estaba dispuesto a dejar que algo cambiara eso. Horas después, Valeria apareció en el corral, con su típico aire de superioridad. «¿Tú eres el vaquero que lleva las riendas aquí?», le preguntó, con una sonrisa burlona. «Tomás Lamoureux, de arriba a abajo». «Soy el que hace que las cosas funcionen», respondió con frialdad. «Si vas a quedarte aquí, vas a ensuciarte las manos», añadió, sin mostrar emoción alguna. Valeria se cruzó de brazos. «¿Y tú, piensas que un grito puede controlar a un caballo?», retó ella. La tensión era palpable. Los demás peones miraban, sin atreverse a intervenir. Tomás no era de hablar mucho, pero Valeria parecía sacarle lo peor de sí. Y quizás, también lo mejor. Su arrogancia lo molestaba, pero algo en su mirada lo intrigaba. Sin embargo, él seguía manteniendo su distancia, mientras que ella, por alguna razón, no podía dejar de desafiarlo. La noche llegó y Valeria se sentó a la mesa del comedor, buscando impresionar a los demás con historias de su vida en París. Sus palabras estaban llenas de nombres y lugares exclusivos, mientras que Tomás la observaba desde su rincón. Ella no notaba su mirada fija, pero él pensaba que era una mujer vacía, ajena a lo que realmente importaba en esa hacienda. A la mañana siguiente, Valeria regresó al corral, decidida a montar. No podía quedarse atrás, no después de la discusión de la noche anterior. Intentó montar el caballo, pero, como era de esperar, cayó de inmediato. La risa de los peones fue inevitable, pero Tomás no se rió. Se acercó, le extendió la mano y dijo: «Así no vas a lograr nada. El orgullo no sirve con los caballos». Valeria, avergonzada pero decidida, aceptó su ayuda, aunque con el rostro enrojecido por la frustración. Esa noche, Valeria se quedó sola, mirando las manos sucias de barro. Algo en la vida simple de los vaqueros la había tocado, algo que no podía identificar, pero que la dejaba pensando. Mientras tanto, Tomás también estaba en sus pensamientos, cuestionando por qué le importaba tanto lo que pensara aquella mujer. Ninguno de los dos sabía que aquella disputa había marcado el comienzo de algo mucho más grande. La semana siguiente, Valeria no dio señales de rendirse. Cada mañana, ella volvía al corral,
dispuesta a aprender, aunque siempre terminaba cayendo de alguna manera. Los peones la observaban, algunos con diversión, otros con simpatía, pero Tomás seguía callado. Algo en su determinación comenzaba a desarmarlo, aunque no quería admitirlo. Una tarde, el clima cambió drásticamente. El viento soplaba con fuerza y una tormenta se desató sin previo aviso. Los animales comenzaron a inquietarse y Tomás ordenó a los peones que los metieran al establo. En medio del caos, Valeria desapareció. Tomás, sin pensarlo, saltó al caballo y salió a su búsqueda. El miedo lo hizo moverse rápido, pero lo que más le preocupaba era que no sabía por qué le importaba tanto. La encontró a varios kilómetros de la hacienda, bajo un árbol, empapada por la lluvia. «¿Estás loca? Te dije que no salieras», gritó Tomás, furioso. Valeria, temblando de frío, lo miró con desprecio. «No soy una niña, ¿o acaso crees que no puedo cuidar de mí misma?» Tomás respiró hondo, pero vio algo en ella que no había notado antes: su coraje, su vulnerabilidad. Algo en su corazón se ablandó, aunque no lo quería aceptar. Tomás la tomó del brazo y la levantó con brusquedad. «Vamos, no es el momento para demostrar tu independencia. Volvamos», dijo. Valeria, aunque herida en su orgullo, no dijo nada. Ambos cabalgaron en silencio, mientras la lluvia azotaba sus rostros. Fue la primera vez que pasaron tanto tiempo juntos, y ambos comenzaron a darse cuenta de que había más entre ellos que solo discusiones. Al llegar al refugio, Tomás le dio una manta para que se cubriera, pero no dijo ni una palabra. Valeria, por otro lado, estaba callada, mirando el fuego. Nadie se atrevió a hablar de lo que había sucedido, pero una sensación extraña llenaba el aire. Los dos sabían que algo había cambiado, aunque ninguno se atrevía a nombrarlo. Esa noche, cuando Valeria se fue a dormir, no pudo evitar pensar en Tomás. En su actitud dura, pero también en cómo la había cuidado. ¿Sería que, en el fondo, no era tan rudo como parecía? Tomás también pensaba en ella, en su desafío constante, pero también en su fragilidad. Lo que comenzó como odio, ahora era algo más complicado. Los días pasaron, y Valeria comenzó a comprender el significado de trabajo duro. Aunque la tarea de montar caballos le parecía difícil, ya no se rendía tan fácilmente. Sin embargo, aún mantenía esa fachada arrogante, como si fuera una niña rica jugando a la vaquera. Tomás la observaba en silencio, viendo cómo luchaba con el cansancio, pero sin dejar de desafiar a todo el mundo, incluyéndolo a él. Un tarde, cuando Valeria estaba entrenando con un caballo más rebelde que los demás, este comenzó a desbocarse. Nadie había previsto lo que pasaría. En un segundo, Valeria fue derrapada por el caballo, cayendo pesadamente al suelo. Tomás corrió hacia ella, con el corazón acelerado, y la levantó con fuerza. «¿Estás bien?», preguntó, mientras veía el dolor en su rostro. Ella asintió, pero no pudo evitar un gemido de dolor. «Deja de ser tan terca», le dijo él, con una mezcla de rabia y preocupación. «Yo no pedí tu ayuda», replicó Valeria, aunque al instante se dio cuenta de que su tono sonaba más débil de lo que esperaba. Tomás la miró con dureza, pero algo en su mirada cambió. Algo en ella había tocado una fibra sensible. «No importa si lo pediste o no, no voy a dejar que te lastimes por orgullo», dijo, y la cargó en sus brazos sin darle opción a que se quejara. El roce de sus cuerpos, por primera vez, fue diferente. Ambos se dieron cuenta, en ese instante, que había algo más que resentimiento entre ellos. El regreso al rancho fue silencioso, pero Valeria no pudo evitar sentirse desconcertada. Nunca nadie había sido tan directo con ella. En su mundo, las personas siempre le daban lo que quería, evitaban sus berrinches. Pero Tomás, él no la trataba como una princesa. Y eso la confundía. ¿Por qué él no le temía? ¿Por qué no la adoraba como todos los demás? Cuando llegaron al rancho, Tomás la dejó en el porche y, sin decir más, se alejó. Valeria observó su espalda, sintiendo un vacío extraño. ¿Por qué no podía dejar de pensar en él? Y aún más importante, ¿por qué, a pesar de su rudeza, sentía que estaba comenzando a ver en él algo que la atraía? Algo que no era solo fuerza, sino también una tristeza oculta. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Pensó en cómo Tomás la había cuidado sin quererlo, cómo la había tratado sin nada a cambio. Él no necesitaba demostrarle nada a nadie, y eso la dejaba aún más desconcertada. Al amanecer, se levantó temprano, decidida a enfrentarlo. No iba a ser vencida por alguien como él. Lo encontró en el campo, trabajando en los establos. «Gracias», dijo, de manera que no podía esconder la vulnerabilidad en su voz. Tomás la miró por un momento, sin decir nada. Luego, con una sonrisa que casi ni se notó, respondió: «No lo hagas de nuevo».
Y sin esperar respuesta, siguió trabajando. Valeria lo miró, y por primera vez, lo vio diferente. Ya no era solo el vaquero rudo que la desafiaba, ahora, algo más profundo se estaba formando entre ellos. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte cuando Valeria se acercó al campo donde Tomás estaba trabajando. Esa tarde, había algo diferente en el aire, algo que ambos podían sentir, aunque ninguno de los dos sabía cómo nombrarlo. Tomás estaba reparando una cerca, y al verla llegar, se detuvo un momento, observándola de lejos. Valeria le sonrió con una mezcla de timidez y determinación. Él la saludó con un simple gesto de cabeza, sin dejar de trabajar. Ella dio un paso hacia él, respirando profundamente antes de hablar. «Te he estado observando, y te agradezco por lo que hiciste por mí», dijo, con una sinceridad que sorprendió incluso a ella misma. Tomás no respondió de inmediato. Siguió con sus manos en el trabajo, como si no quisiera mostrar que esas palabras le habían tocado más de lo que él mismo quería admitir. Finalmente, después de un silencio que pareció eterno, Tomás levantó la vista y la miró a los ojos. «No tienes que darme las gracias. No soy como los demás», dijo con voz grave. Valeria no pudo evitar sentirse aún más confundida por esa respuesta. ¿Por qué decía eso? Porque parecía tan distante. «Pero tú no eres como todos los demás», murmuró ella, sin saber si se atrevía a decir lo que realmente sentía. Tomás la observó por un instante, y en sus ojos había algo que no lograba descifrar. «Lo sé. Pero no busco tu gratitud. Solo quiero que aprendas a vivir aquí, como una más». Sus palabras fueron duras, pero en el fondo, Valeria notó que había una especie de cariño escondido en su voz. Algo que no se atrevía a mostrar. «Te he visto crecer, Valeria. Te vi caer, levantarte, seguir adelante. Pero también vi a una niña que se esconde detrás de su orgullo», dijo él, sin rodeos. Las palabras de Tomás le calaron hondo, y por un momento, Valeria no supo qué responder. Durante toda su vida, siempre había sido protegida, tratada con delicadeza. Pero Tomás la veía por lo que realmente era, una joven que necesitaba aprender a ser más fuerte, a enfrentar la vida tal como era. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria se sintió vulnerable. Las barreras que había construido a lo largo de los años comenzaron a desmoronarse. No sabía si lo odiaba o si, de alguna manera, estaba comenzando a entenderlo. «Tienes razón», dijo finalmente, con una voz baja. «No sé cómo ser otra cosa que no sea la niña que siempre fui. Pero estoy tratando de cambiar, aunque no sea fácil». Tomás la observó en silencio, sin palabras. No sabía cómo responder. En su interior, algo comenzaba a moverse, algo que no podía controlar. Durante toda su vida, había evitado el amor, el cariño. Pero algo en Valeria lo estaba cambiando. Y, por primera vez, se dio cuenta de que ya no podía ignorar lo que sentía. El día que Valeria partió de la hacienda llegó más rápido de lo que ambos esperaban. Habían pasado semanas desde el primer encuentro tenso, desde la tormenta que los unió, y ahora parecía que todo estaba por terminar. Valeria, con su equipaje listo y su mirada perdida, se encontraba a las puertas del rancho, mirando todo lo que había aprendido, todo lo que había vivido, como si fuera un sueño. Tomás se acercó en silencio, con la expresión imperturbable que siempre tenía, pero sus ojos decían algo completamente diferente. «¿Vas a irte?», preguntó, aunque no necesitaba una respuesta. Ya lo sabía, pero sentía que debía escucharla de sus labios. Valeria lo miró, con una tristeza que nunca había mostrado antes. «Es lo que esperaba hacer desde el principio. Este no es mi lugar, Tomás. Yo no pertenezco aquí», dijo, aunque su voz temblaba con cada palabra. «¿No perteneces aquí? ¿Qué significa eso?», replicó él, con dureza, pero sin poder ocultar la vulnerabilidad en su tono. Valeria lo miró, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Su corazón latía con fuerza, como si luchara contra todo lo que había vivido hasta entonces. «Significa que el lugar en el que perteneces es donde te sientes libre, donde eres tú mismo. Y yo, Tomás, no soy esa persona aquí», respondió, con una sinceridad que la sorprendió a sí misma. Tomás no dijo nada por un largo rato. Solo la miró, como si estuviera evaluando todo lo que había sucedido entre ellos. Luego, dio un paso hacia ella y, con la mano que había tocado tantos caballos y tantas riendas, la tomó suavemente del brazo. «No sé si alguna vez entenderé todo lo que has vivido, Valeria. Pero lo que sí sé, es que no quiero que te vayas. No porque lo necesite, sino porque no quiero perderte». Esas palabras, simples pero profundas, llegaron al corazón de Valeria como un golpe. Por primera vez, vio a Tomás como el hombre que realmente era, fuerte, tierno a su manera y dispuesto a luchar por lo que sentía. Y,
En ese instante, Valeria supo que no podía seguir con su vida sin él. El orgullo, las diferencias, todo lo que los había separado, ya no importaba. Solo importaba lo que sus corazones decían en ese momento. Sin pensarlo más, Valeria dejó caer el equipaje y corrió hacia él, envolviéndolo en un abrazo que hablaba de lo que nunca habían dicho: amor, desesperación y un deseo profundo de no separarse nunca más. Tomás, sorprendido al principio, la sostuvo con fuerza, como si temiera que se desvaneciera en el aire. ¿Sabes qué, Valeria?, dijo, con una sonrisa que nunca había mostrado antes. Este vaquero rudo no sabe nada de lo que va a hacer ahora. Pero, si tú me dejas, voy a aprender. Valeria sonrió a través de las lágrimas, y por primera vez en su vida, se sintió en casa. Allí, en los brazos de Tomás, había encontrado lo que siempre había estado buscando, aunque no lo supiera. El amor no era algo que se podía controlar, ni planificar. Era algo que simplemente sucedía. Y así, bajo el sol poniente, en medio de la vasta hacienda, dos corazones se unieron para siempre, demostrando que el destino tiene formas misteriosas de unir a las personas, incluso cuando todo parecía imposible.